Shalom, seguidores de la Torá, bienvenidos a la tienda de Abraham. Aquí brindamos hospitalidad, y con la hospitalidad viene el pan de vida. Aquí es donde pasamos a los evangelios cronológicos. Estamos haciendo un viaje mensual a través de la vida y del ministerio de Yeshua. Lo estamos haciendo de acuerdo al calendario bíblico. El calendario que se seguía cuando Yeshua cumplió las fiestas de la primavera del Señor e interpretó las fiestas del otoño del Señor. Nos encontramos en el 11º mes, el mes 11, llamado el mes de Shevat. En términos generales, coincide con enero y febrero del calendario pagano. Pero es más importante ubicarnos en el calendario bíblico porque este es el momento en que Yohanan ben Zeharia comienza su ministerio de hacer bautismo, de hacer tevilá, en el desierto de Judea en el invierno de los años 26 y 27 de la era común. El día de hoy vamos a ver cuando Yeshua hace su tevilá. Yeshua hace tevilá en el Jardín por Yohanan ben Zeharia. Yeshua comienza 40 días y 40 noches de ayuno. Esto es lo que va a suceder ahora. Este registro de la tevilá de Yeshua lo relatan Mateo, Marcos y Lucas, pero no lo relata Juan. El Evangelio de Juan cubre el detalle en que los levitas y Coanim se acercaron a Yohanan y le preguntaron si él era el Mesías, y por supuesto, él dijo que no. Luego, Juan nos da su relato, Juan nos da su testimonio de cuando él bautizó a Yeshua, que fue 41 días antes de regresar del desierto. Yeshua se bautizó e inmediatamente se fue al desierto. Ahora creo que es importante que vayamos y leamos para que podamos comprenderlo. Pero antes que nada, tengo que decir que lo que está claro es que Mateo, Marcos y Lucas son los que relatan su inmersión. Y, primero que nada, como lo vimos anteriormente, Juan el Bautista no era un bautista. Su nombre no era Juan. Se llamaba Yohanan ben Zeharia. Él era un sacerdote del linaje arónico. Su padre era Zacarías y su madre también era del linaje arónico de sacerdotes. Ella, de hecho, tenía parentesco con la madre de Yeshua, la cual era su prima. Y ella se llamaba Elisheba. Ahora, vemos que Yohanan está ministrando, o más bien dicho, no está ministrando un bautismo, porque la realidad es que la palabra bautismo es de hecho la transliteración de la palabra griega baptizo, la cual viene cargada de conceptos paganos, porque el bautismo es una práctica pagana. Lo que se practicaba en Israel era algo que todos comprendían, la tevilá. Ahora, entrando en el libro de Mateo, dice que Yeshua viene de Galilea al Jardín para hacer tevilá por Yohanan. Sin embargo, Yohanan no lo permitió, diciéndole: yo tengo que hacer tevilá por usted. Ahora, tevilá significa inmersión. Eso es lo que la palabra literalmente significa, inmersión. Y tenemos que verlo de manera cultural para entender qué es lo que la palabra significa. ¿Qué significa hacer inmersión? El agua pasa por encima de la persona y se limpia ceremonialmente sus pecados o iniquidades pasadas. Esto es una realidad espiritual por la cual se le dijo a Israel que hiciera esto. No se trata de tomar una ducha ni lavarse con jabón. Literalmente es sumergirse en el agua y el pasado queda atrás, se lava. Así como el este y el oeste están separados, así ha quedado lavado del pecado. Se ha ido y usted sale de esa agua. Continuemos. Yeshua vino de Galilea al Jardín para ser bautizado por Yohanan. Pero Yohanan no se lo permitió y le dijo: yo necesito que tú me bautices, ¿y tú vienes a mí? Yeshua le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia, o que hagamos este acto de justicia. Y entonces Yohanan le obedeció. Cuando Yeshua fue bautizado, inmediatamente después de salir del agua, los cielos se abrieron, y él vio el Espíritu de Jehová descender en forma de paloma, y una voz del cielo clamó. Él escuchó una voz del cielo diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora,
Aunque el texto no lo dice literalmente, lo que podemos asumir de lo que Johanán le dice a Yeshua: tú vienes a que yo te bautice, yo debo ser bautizado por ti. Tenemos que recordar lo que Johanán estaba diciendo. Yo hago tevilá, yo bautizo con el Espíritu Santo y con fuego. No, perdón, yo bautizo con agua. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, él hará tevilá, bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. O sea que Johanán, a pesar de estar lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, sabía que necesitaba el bautismo, la tevilá, del Espíritu Santo y del fuego. Así que, a partir de lo que dice aquí, solo podemos deducir que él reveló su identidad a Johanán, es su primo después de todo. Y, en consecuencia, Johanán le dice que él también debe hacer tevilá, debe ser bautizado con el Espíritu Santo. Ahora, vamos a leer Marcos y Lucas, porque solo son un par de versículos. En Marcos capítulo 1, versículo 9, dice que en aquellos días Yeshua vino de Nazaret, de Galilea, y Johanán lo bautizó en el Jardín. Inmediatamente después de salir del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu en forma de paloma que descendió sobre él, y se escuchó una voz del cielo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Lucas 3:21. Cuando todas las personas se bautizaron, Yeshua también lo hizo. Mientras oraba, los cielos se abrieron y el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, descendió sobre él en forma de paloma, y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora, deseo hablar de la doctrina de bautismos por un momento. En Primera de Corintios es donde leemos, en el capítulo 10, versículo 1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis, aquí nos va a dar instrucciones, como nuestros padres estuvieron debajo de la nube y atravesaron el mar. Así fue como salimos de Egipto, cubiertos por una nube durante el día y un pilar de fuego durante la noche. Luego cruzamos el mar, el Yam Suf. Ahora lo llaman el Golfo de Acaba. Nos bautizamos con Moisés bajo la nube en el mar, lo cual es una figura de bautizarse en agua y en espíritu. Aún así, quienes fueron bautizados en agua y espíritu vieron la nube de gloria, la sintieron, vieron la protección, atravesaron el mar rojo que se abrió, y cuando se cerró detrás de ellos, ya no había camino de regreso. El pasado quedó atrás. Tuvieron que caminar una senda nueva de 7 semanas que los llevó al monte Sinaí, donde los mandamientos fueron dados, pero ellos recibieron instrucciones durante todo el camino. Y aquellos que no las quisieron seguir ni siquiera llegaron al monte Sinaí. Sin embargo, después del monte Sinaí, se nos dijo que se nos pondría en sus manos, que seríamos un pueblo especial, que seríamos segula. Seríamos un tesoro tan preciado que el rey no nos permitiría caer de sus manos. Eso fue lo que se nos prometió aquí. Ahora, para explorar esto, veamos de qué es que se trata esta inmersión en el Mar Rojo. ¿De qué trata? Porque de nuevo no es paganismo, es tevilá. El pasado queda separado de usted y usted camina en una vida nueva. Veamos cómo se habla en Hebreos capítulo 6. Esta es una carta de Shaul, Pablo, a los judíos mesiánicos. Por lo tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina del Mesías, vamos adelante a la perfección, a lo que fuimos llamados. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios y la doctrina del bautismo, doctrina de bautismos en plural, porque en primer lugar tenemos tenemos el bautismo de purificación. En Juan 11:55 leemos que estaba cerca la Pascua de los judíos. Muchos salían a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Esta purificación significa que si alguien se contamina con cuerpos muertos, por ejemplo, o por cualquier otra razón, se aseguraba de hacer una inmersión antes de la Pascua. En Éxodo se nos dijo: al pie del monte, Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos.
Santificarse significa separarse, esto es como hacer tevilá. Están lavando sus ropas, preparándose, porque van a entrar a la presencia del Todopoderoso cuando las trompetas suenen y luego Jehová pronunciará sus mandamientos. En segundo lugar, tenemos el bautismo de arrepentimiento. Era enseñado por Johanán ben Sehariá, Marcos capítulo 1, versículos 4 y 5. Juan hizo tevilá, bautizaba en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salía él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y se pueden encontrar ejemplos de esto en el libro de Hechos. Se nos dice que Juan los bautizaba con el bautismo de arrepentimiento, diciendo que debían creer en aquel que vendría detrás de él. Porque esto es arrepentirse. Yo me arrepiento. Me arrepiento. Los pecados, los soldados romanos venían a él, porque no podían entrar al templo. Pero podían arrepentirse a través de la tevilá, y él les dijo que debían hacer: no pequen más. No hagan violencia a nadie, estén satisfechos con sus salarios y dejen de robar y de golpear y de extorsionar a las personas por dinero porque ustedes tienen una espada en su mano y desafortunadamente los demás no tienen cómo defenderse. Luego tenemos el bautismo de identificación. En Hechos 19:4 se nos dice que Johanán bautizaba con el bautismo de arrepentimiento, diciéndole a las personas que creyeran en él que vendría detrás de él. Cuando escuchaban decir esto, ellos recibían el bautismo en el nombre del Señor Yeshua. Cuando escuchaban esto, se bautizaban en un bautismo de identificación, identificándose con Yeshua como el Mesías, como el profeta que debemos escuchar y obedecer. Shaul continuó con esto en Colosenses capítulo 2 versículos 12 y 13, donde dice: sepultados con él, con Yeshua, en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Si ven, porque la tevilá, el bautismo, es el pacto, especialmente para los gentiles, que ocurre en lugar de la circuncisión. Porque la circuncisión es el pacto de la tierra. Es un cruce por medio de la partición de las aguas, esto es cruzar, dejando el pasado atrás. Es identificarse, como dice aquí. Usted murió con el Mesías, usted murió con él, sus pecados murieron con él. Él pagó el precio y usted ahora puede iniciar una vida nueva. En Romanos 6:1, Shaul dice, él pregunta: ¿perseveramos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. ¿Está usted loco? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Yeshua el Mesías, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para la muerte por el bautismo, a fin de que como el Mesías resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, lo que sucede es que hacemos tevilá, nos identificamos con Yeshua y morimos con él, y ahora no se supone que usemos la gracia como licencia para pecar, como dice en Primera de Juan. Todo el que comete pecado infringe también la Torá, pues el pecado es infracción de la Torá. También dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él. Judas dice que los impíos han convertido la gracia de Dios, que es un empoderamiento divino, en licencia para pecar. El mismo Shaul dice: ¿Está usted demente? ¿Está loco? Así no es como funciona. Usted se identifica con él, y esto es lo que Yeshua le dice a sus discípulos cuando los envía. Él les dice: hagan discípulos bautizándolos en mi nombre. Continuemos con el cuarto bautismo, el bautismo del Espíritu Santo. Yeshua les ordenó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. Han escuchado de mí que Juan realmente bautizó en agua, hizo tevilá en agua. Pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo en pocos días. Luego, en Hechos 19, Shaul pasaba por las regiones superiores de Éfeso. Cuando encontró a ciertos discípulos, él les dijo: ¿han recibido el Espíritu Santo desde que creyeron? Y ellos dijeron: no hemos escuchado nada sobre el Espíritu Santo. Él les dijo: ¿en qué fueron bautizados? En el bautismo de Juan, lo cual es un bautismo de arrepentimiento.
Y esto es lo que Pablo les dijo. Johanán bautizaba con el bautismo de arrepentimiento, diciéndole a las personas que creyeran en aquel que vendría detrás de él, y ese es Yeshua el Mesías. Y cuando escucharon eso, dijeron, bueno, por eso fue que lo hicimos. Creímos en el llamado de arrepentimiento de Juan, y ahora usted nos enseña de Yeshua. Y entonces se bautizaron en el nombre de Yeshua. Este es un bautismo de identificación. Ya habían recibido el bautismo del arrepentimiento, pero ahora se identifican con Yeshua. Ahora tenemos el bautismo de fuego. Esto fue lo que Yeshua prometió. Johanán, el apóstol Juan, dijo, yo os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Su aventador está en su mano, y ciertamente limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Este trabajo está en macro y microcosmo, damas y caballeros. Cuando usted se bautiza en el Espíritu Santo, las cosas en su vida que nunca valdrán para nada, la paja en su vida será trillada y se quemará. Y si no se trilla y se quema, entonces usted también arderá junto con todo eso. Yeshua dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Por último, tenemos el bautismo de sufrimiento. Mateo 20, versículo 22. Yeshua responde a Santiago y Juan, Jacob y Johanán, que ellos no saben lo que piden. El sentarse a mi diestra y siniestra, olvídenlo. Él les dijo, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Y él dijo, está bien, amigos, así será. A la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Este es el bautismo de sufrimiento. Ustedes dicen que pueden hacerlo, entonces lo harán. Y vemos que ambos murieron como mártires. Ellos sufrieron, es un bautismo de sufrimiento. Y él les aclaró que se olvidaran de sentarse a su diestra y siniestra. ¿Quieren ser grandes? Entonces sirvan. Eso fue lo que les dijo. Primera de Pedro 4:13. Si no gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos del Mesías, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. El ser partícipe en los padecimientos del Mesías. Él dijo que cuando se sufre por lo justo, cuando se sabe y uno se da cuenta de que uno está siendo perseguido por hacer lo correcto, hay una participación en su sufrimiento que trae alegría a su corazón ahora. Y no hay forma de describirlo, damas y caballeros, hasta que lo experimente, hasta que sean perseguidos, exiliados, injuriados y odiados por hacer lo correcto. Y luego, cuando lo comprendan, Él los llenará de alegría. Es una cuestión espiritual. No se puede hacer otra cosa más que lo correcto. Y entonces comprenderán en Filipenses capítulo 3, versículo 10, a fin de conocerle, su pasión, así es como Shaul habla, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte, que yo sea semejante a él, que yo viva como él hasta el día de mi muerte, que yo pueda participar de sus sufrimientos, que yo pueda hacer lo correcto. Él comprendió el mensaje de Yeshua y sabía que iba a venir sufrimiento en su destino. La doctrina de los bautismos. Yeshua, primero, fue bautizado por Johanán. Esto es lo que lo consagró a él para dar inicio a su ministerio. Yeshua no fue ungido con aceite por Johanán ni por el sumo sacerdote de Israel como el Mesías. Yeshua vino la primera vez como el profeta, no para ser ungido como el Mesías, ni para vivir feliz para siempre como el Mesías. Él vino la primera vez como el profeta, como el siervo, como el Hijo del Hombre que nos muestra cómo vivir la Torá.
Yeshua no vino la primera vez para ser anunciado como el Mesías. No se le ungió con aceite. Él le reveló a una sola persona, una mujer gentil samaritana, que él era el Mesías. Cuando ella dijo, cuando el Mesías venga, él nos revelará todas las cosas. Él le respondió, estás hablando con él. Después, hombres samaritanos salieron con todo el pueblo y dijeron, después de haber escuchado a Yeshua, ellos dijeron, escuchamos a la mujer, pero no le creímos. En verdad que no le creímos, pero escuchamos tus palabras y sabemos que tú eres el Mesías. De hecho, esta fue la única ocasión en que se le reveló a los gentiles como el Mesías. Amigos, Yeshua regresará para reinar como el Mesías. La primera vez vino como el profeta que debemos shema, debemos escuchar y obedecer. Ahora, en ese momento, él fue llamado a servir. ¿Cumplirá él toda justicia al ser bautizado? ¿Necesitaba bautizarse? Claro que sí. A partir de ese momento de su vida, comienzan las 70 semanas de su ministerio. Es una carrera a muerte hasta la meta, damas y caballeros. El profeta que fue enviado a preparar el camino de Jehová fue comandado a bautizar. Es por eso que Johanán estaba aquí. Por eso hizo lo que hizo. Esa fue la pasión que lo inspiró. Estaba preparando el camino para el Cordero de Dios. No para el rol del Mesías, sino para el del siervo sufriente, el Cordero de Dios. Y el Padre Celestial le dijo, por medio del Espíritu Santo, con el cual fue lleno desde el vientre de su madre, que cuando bautizara a alguien y el Espíritu descendiera y permaneciera sobre él, este sería el que había de venir. Esta era su misión, Yeshua era el que había de venir. Usted, Johanán, está marcando el comienzo del ministerio de Yeshua. Usted le bautizará con agua. Usted lo bautizará con agua, reconocerá que él bautizará con el Espíritu Santo y con fuego, y 490 días, 70 semanas después, él cumplirá con esta misión, y entonces regresará como el Mesías, como el Rey de Reyes, y reinará sobre la tierra por toda la eternidad. Bueno, gracias por estar de nuevo con nosotros en este programa. Gracias por sintonizarnos. En el próximo episodio seguiremos con la cronología de los evangelios. Pero hasta entonces fue un placer compartir con nuestros hermanos de habla hispana. Gracias, nos vemos cuando se despeje el humo. Shalom, paz.